Cuatro Esquinas continuamos con Paco Rodríguez, que es el jefe de deportes de esta casa. Muy buenas tardes, Paco, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal, ¿qué tal? Bueno, hemos tenido la ocasión de leer un adelanto de lo que hoy nos va a contar, que es el periódico Viva Centro de Andalucía, que desde las 7 de la mañana lleva ya toda la información deportiva recién sacada del horno a todos los puntos de reparto de los 18 municipios de nuestra comarca. Así es, y bueno, podemos hablar de que fue un fin de semana pues no demasiado brillante para los intereses del deporte antequerano. Hay que comenzar con ese varapalo sufrido por el Antequera Club de Fútbol en casa ante el Linares. Dicho sea de paso, una derrota anunciada, porque no en balde estamos hablando del equipo más poderoso de la categoría, aun y a pesar de que su técnico en sala de prensa pues dijera que hay equipos con mayor presupuesto y que tienen más posibilidades de lograr el ansiado ascenso que el suyo. Sin embargo, bueno, solamente hay que echar un vistazo a la plantilla del Linares y ver a jugadores como Chico, que con 40 años lo ha sido todo en el fútbol de segunda división, jugadores como Óscar Ventaja, con familia también en Antequera, por cierto, que es un jugador que también en la misma categoría, en la categoría de plata del fútbol nacional, pues ha dado muchísimas alegrías a diferentes equipos en los que ha estado, el propio Rafa Payán, en las filas del Granada. O sea, estamos hablando de un Linares que es un equipo que este año es un firme candidato al ascenso a la segunda división B. Y con todo y con eso, pues la verdad es que el Antequera dio una muy buena imagen en diferentes fases del partido, porque fue el que comenzó disponiendo y teniendo la posesión del balón, fue el que, bueno, no tuvieron excesivas ocasiones en ese dominio en los primeros 25 minutos, en ese control que manifestaba el equipo de Vicente Ortiz, pero cierto es que a Linares le costaba mucho, no ya llegar con peligro al área antequeranista, sino que prácticamente incluso cruzar el centro del campo. Pero cierto es que es un equipo con muchísima calidad que, bueno, cuando posee alguna llegada con nitidez, la verdad es que la sabe aprovechar, y esto fue lo que hizo el conjunto de Torres. A los 25 minutos el partido pues se ponía ya en franquía favorable al conjunto jiennense, con un tanto del goleador Rafa Payán. Y bueno, de ahí al descanso, pues alguna que otra ocasión para Linares, poca cosa por parte antequeranista, pero es que durante muchísimos minutos en la segunda parte, y con el marcador tan ajustado 0-1, pues en cualquier acción esporádica podía llegar a el tanto o alguna jugada de peligro que propiciara el tanto del empate antequeranista. No fue así, y en dos errores de concentración, diríamos, del medio campo y de la zaga antequeranista, pues Linares supo perfectamente a la contra pues dejar ese marcador ya claramente zanjado con dos nuevos goles y marcar un 0-3 al final del encuentro, que en honor a la verdad pues nos parece un resultado excesivo después de lo visto en el terreno de juego, en el césped maltrecho del Maulí. Pero sí es cierto que si hubo un equipo que debería haber ganado, pues fue precisamente el que lo hizo, el Linares. No debe suponer ningún trastorno para las aspiraciones antequeranistas este resultado. Lo que sí nos preocupa es que el calendario es realmente mortal para el equipo, para el cuadro de Vicente Ortiz, que va a tener que enfrentarse, ya lo ha hecho con el primer clasificado, y lo va a tener que hacer sucesivamente en estas dos próximas semanas con los rivales que van en segunda y en tercera posición. Esto por lo que respecta al fútbol. En balonmano, pues no son tampoco muy brillantes los tiempos que están acompañando al Meridiano Antequera, por esos problemas económicos que tampoco acaban de solventarse, aunque deportivamente el conjunto que entrena Eduardo Izquierdo sí que consiguió un triunfo ajustado y apurado ante el farolillo rojo del grupo, como es el Erencha Guaplas Vasco, pero ahí estuvo el resultado, 31-27. Es obvio que mucha gente puede pensar que a estos rivales hay que ganarles de más diferencia, pero también es verdad que el equipo de Erencha pues ha ido mejorando muchísimo con el paso de las jornadas, que ya no pierde por los resultados tan contundentes que lo hacía al principio de liga, y que ahora pues sí sabe competir muchísimo mejor ante cualquier tipo de rival. En Antequera plantó cara durante muchísimos minutos, incluso en la segunda mitad hubo instantes de 1 y 2 goles solamente, que hizo presumir un poco de preocupación en la grada, en el banquillo, pero al final las individualidades, como por ejemplo la de Alexis Rodríguez, realmente excelente en la segunda parte, sirvieron para que el conjunto antequerano consiguiera quedarse con los puntos y estar pues solamente a 2 de los puestos de promoción de ascenso. Hablábamos antes de los problemas económicos y sin embargo deportivamente, a pesar de que tampoco el equipo lo esté haciendo del todo bien, cuando el plantel del conjunto antequeranista es una plantilla desde luego que destinada a conseguir cotas más importantes, pero ahí lo tenemos ya pues muy cerca de lo que son los primeros puestos de la clasificación. Y en el mundo del fútbol sala, derrota de la UMA, otra derrota previsible. Si hablábamos antes de que el Antequera jugaba ante el líder, el Linares,
la UMA Antequera lo hacía en la ciudad deportiva Joan Camper de Barcelona. Allí se enfrentaba al filial del Fútbol Club Barcelona. La verdad es que era ya a priori casi imposible poder puntuar, pero sin embargo la UMA dio una imagen excelente, sobre todo en tareas defensivas. Los de Moli estuvieron muy bien, estuvieron muy organizados, muy ordenados. Al Barça pues le costó muchísimo ponerse por delante y sobre todo cerrar el partido. Tuvo que esperar pues más de 30 minutos, más de 3/4 partes de partido para marcharse 2-0 en el marcador. Y la lástima es que el tanto de la UMA, el que reducía distancias, llegaba por mediación de Tete en el minuto 40, prácticamente en los últimos instantes de partido. Esto ya hizo imposible pues que pudiera intentar algo más, pero la derrota es honrosa y el equipo termina el año pues con 11 puntos y situado en una digna posición, y lo que es más importante, bastante lejos del descenso que ocupa el equipo ferrolano de Opa Rulo, al que el equipo antequerano saca prácticamente 9 puntos. Bueno, ¿destacamos alguna cosa del plano polideportivo, Paco? Por supuesto, hay que destacar, ha sido una grandísima semana para un deporte minoritario como es el tamburelo, donde un antequerano, Manolo Pérez, formando parte del equipo de la Federación Española, el equipo español, pues ha conseguido ser semifinalista en el primer campeonato del mundo celebrado en Italia, concretamente en Mantova. Manolo Pérez pues ha jugado ya bastantes competiciones de índole internacional junto con su club, la Universidad de Granada, y debido a esos buenos éxitos y a su buen nivel pues fue seleccionado para jugar representando a España ese primer campeonato del mundo, y la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien. Incluso en la semifinal, ante un rival muy duro como es Brasil, el equipo nacional estuvo muy cerca de haber conseguido la victoria, lo que ya hubiese sido pues impresionante, ¿no?, haber llegado a una final ante la selección anfitriona como es la de Italia. Finalmente ese puesto de semifinalista, de cuarto clasificado, pues la verdad es un resultado magnífico para un jugador joven de una modalidad deportiva, insistimos, todavía muy poco conocida, pero que, bueno, en poco tiempo esperemos que tenga un auge adecuado para poder hablar pues con bastante más uso de razón de lo que es un deporte como este, ¿no?, el tamburelo. ¿Y de qué va el tamburelo, Paco? Tamburelo es un deporte que se juega... En Antequera no mucho, ¿no? No, en Antequera no se juega, evidentemente. Sobre todo se juega en universidades, ¿no? Aquí está muy arraigado en Andalucía, en la Universidad de Granada, y es un deporte el que se juega literalmente con una pandereta y con una pelota, tipo tenis, con dos equipos que juegan en una pista polideportiva con una red en medio y prácticamente con unas reglas muy similares a deportes como el voleibol, como el tenis. Bueno, pues gracias, Paco, por darnos a conocer una nueva modalidad deportiva que seguro que muchísimas personas que nos están viendo no lo conocían, y por supuesto por ponernos al día de la actualidad verde y blanca, de la actualidad deportiva o de la actualidad del deporte en nuestra localidad y en la comarca. Gracias, Paco. Aquí estaremos la próxima semana. Eso es. Nosotros lo que vamos a hacer es emplazarles a que el próximo jueves vuelvan a sintonizarnos para poder pues informarse de todo lo que va a ser la previa de la jornada deportiva del fin de semana.